Soy yo el que creo que en nombre de todos los que en un momento determinado elaboramos este texto especialmente luminoso, somos nosotros los que tenemos que agradecer que haya personas como las que mueven la Fundación Valores, que han hecho de la difusión y captar la esencia, como nos decía Oscar, de la Carta de la Tierra, como uno de los documentos que puede ser más importantes para inventar. Tenemos que inventar el futuro. Tenemos que procurar evolucionar de tal manera que sepamos que hay algo que todavía podemos cambiar de estas tendencias con tanto lastre, estas tendencias que han demostrado que no son las que convienen al conjunto de la humanidad. Y para eso tenemos que llevar estas esencias, estos documentos que nos dan pautas de una nueva conducta, de una nueva manera de ser, y por ello quiero agradecer a Juan Ramón Galán, a Pepa Carrillo, a María Pinar, a todos los que han participado en esta excelente reunión que ahora termina, y en primer lugar a Leonardo Boff, porque es realmente una de las personas que no solo sirvió para inspirar la Carta de la Tierra, sino que después sirve permanentemente para iluminar estos nuevos caminos del mañana. Y esta mañana con Juan Ramón Galán hablábamos de que más vale un ejemplo que 100 sermones. No nos cansemos de aportar ejemplos, como el de esta mañana, como el de José Celeste. No nos cansemos de aportar ejemplos, de ver a personas que ya han hecho de la Carta de la Tierra el documento, el que guía, el que da puntos de referencia, asideros éticos para su comportamiento cotidiano. Y por eso, sin que pueda hacer una relación exhaustiva, porque estoy diciendo a todos los que han participado, pero yo creo que Joan Melé, González Martínez de Miguel, todos ellos, Oscar, que ahora nos acaba de ilustrar tan bien, Carlos Tumura, a todos ellos yo creo que en nombre, ya les digo, de los que un día pensamos que para el año 2000 era bueno que este cambio simbólico de siglo y de milenio era necesario aportar estas pautas de una vida nueva. En nombre de todos ellos les doy las gracias porque realmente están contribuyendo de una manera muy importante a la diseminación y al conocimiento de la Carta de la Tierra. Valores para la vida y la empresa. Qué bien que se hable de la empresa, porque yo siempre estoy añadiendo a estos 4 pilares de la educación de Jacques Delors, el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a ser, el aprender a vivir juntos. Yo siempre añado y aprender a emprender, porque tenemos que conocer, como hacen los buenos empresarios, tenemos que conocer la realidad. Si no la conocemos no la podemos transformar, pero después tenemos que atrevernos, y esto es lo que hace un empresario. A mí me gusta repetir, me lo habrán oído muchas veces, que el riesgo sin conocimiento es peligroso, pero que el conocimiento sin riesgo es inútil. Y eso lo tenemos que volver a decir otra vez y otra vez y otra vez, y tenemos que pedir a los empresarios que tomen estos buenos ejemplos y que nos ayuden a emprender, a aventurarnos por estos nuevos caminos. Dejemos la inercia, dejemos esta pesadez que ha llevado durante siglos a que siempre sean los mismos los que ocupan el escenario del poder. Ahora no, ahora tenemos que cambiar. Ahora tenemos que hacer realidad que es el pueblo del que emana el poder,
la voz del pueblo la que debe ser escuchada. Y por esto yo quería empezar mi intervención con un párrafo que se reproduce precisamente en la convocatoria de este Congreso Internacional, que es de Leonardo Boff, y que dice lo siguiente, es de su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dice, tal como está, la Tierra no puede continuar. Tenemos que cambiar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro modo de producción y de consumo si queremos tener un futuro de esperanza. La solución para la Tierra no nos va a caer del cielo, sino que será el resultado de una coalición de fuerzas, Retengamos esto, tenemos que, a partir de ahora, ir más unidos. Una coalición de fuerzas en torno a una conciencia ecológica integral, unos valores éticos, unos fines humanísticos y un nuevo sentido de ser. ¿Qué nos dice? Así, muy rápidamente, algunos de los grandes puntos de referencia de la Carta de la Tierra. Primero, nos habla de que la elección es nuestra. Formar una sociedad global para cuidar la Tierra y cuidarnos unos a otros o arriesgarnos a la destrucción de nosotros mismos y de la diversidad de la vida. Es así como empieza precisamente la Carta de la Tierra. Estamos en un momento crítico de la historia en el cual la humanidad debe elegir su futuro. Tenemos que elegir nuestro futuro. Quiero decir que tenemos una inmensa responsabilidad. Y esto es lo que se dice precisamente en el siguiente párrafo introductorio de la Carta de la Tierra. Responsabilidad universal. Para llevar a cabo estas aspiraciones debemos tomar la decisión de vivir de acuerdo con un sentido de responsabilidad universal. Esto es uno de los aspectos que más he destacado como director general de la UNESCO, porque en el artículo primero de esta Constitución, que también tiene esta fuerza de iluminación, fue precisamente el concepto de dignidad igual de todos los seres humanos, lo que después inspiró en muy buena medida la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es que tenemos que formar a personas libres y responsables. Libres y responsables. Esta responsabilidad, este sentido del deber, nosotros tenemos que exigir nuestros derechos, pero tenemos que saber que tenemos unos deberes. Estos deberes que el Mahatma Gandhi precisamente en la carta que escribe al primer director general de UNESCO, Julian Huxley, en el año 47 le recuerda, dice, he visto el borrador que me ha enviado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo he consultado con la persona más inteligente que conozco, mi madre, una mujer analfabeta, añade, y dice, y me ha recordado que junto a estos derechos no tenemos que olvidar el ejercicio de nuestros deberes. Por tanto, personas libres y responsables. ¿Qué es lo que nos dice la Carta de la Tierra? Solo leeré 3 o 4 de los aspectos que considero más esenciales. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas. Participativas. Si no hay participación, no hay democracia. Por eso hoy tenemos democracias tan frágiles. Tenemos democracias donde vemos que los ciudadanos en realidad no piensan en el momento en que pertenecen a un partido político o a una sociedad, ya tienen que pensar que aquello, lo que se dice allí, ya tiene que ser tomado como una actitud personal. De ninguna manera se puede pertenecer a un conjunto de puntos de vista, de principios, que son los que atraen a unas personas hacia una sociedad